Quiero en esta mañana predicar en un texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. 4 versículos muy conocidos, pero considero muy pertinentes para colocar en ustedes no solo un pensamiento para hoy, sino para el año. Aquí Jesús nos habla de sal y luz. Y yo quiero hablarles hoy, hermanos, o presentarles mejor un llamado urgente a vivir como cristianos. Algo que me viene preocupando un tiempo para acá. Y bueno, considera que este era el momento apropiado para poder hablar acerca de este tema. Así que vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice nuestro Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las principales estrategias de Satanás para destruir el testimonio cristiano es correr los linderos para que la iglesia cada vez se parezca más al mundo. Eso es claramente evidente en las modas que van y vienen dentro de las iglesias, pero también en la manera de vivir de los creyentes individuales. Repito, una de las principales estrategias de Satanás para destruir el testimonio cristiano es hacer que la iglesia se parezca al mundo. Se pierda esa distinción clara entre el pueblo de Dios y aquellos que no son el pueblo de Dios. Claro, es cierto que no nos llama Dios a aislarnos del mundo. La solución no es crear comunidades cristianas, donde solo haya cristianos, porque también donde haya cristianos hay pecado. La solución no es separarnos del mundo. No es vivir como si fuéramos extraterrestres, gente totalmente diferente, abstraída del mundo. Pero también es cierto que debe haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Debe haber una diferencia evidente entre la manera en que vive un cristiano y un no cristiano, que la gente diga, este es cristiano, este no es cristiano. De no ser así, de perderse esas distinciones, ¿de qué forma mostraremos a los no creyentes las excelencias de nuestro Dios? Si no vivimos diferente. El texto que acabamos de leer nos recuerda esta importantísima verdad a través de dos ilustraciones fáciles de entender. Los niños también lo entienden. La sal y la luz. Jesucristo nos dice que los creyentes somos la sal y la luz de la tierra. Dos cosas que el mundo necesita urgentemente. Ante todo, para reconocer su propio pecado y entonces acudir al Salvador. Y Dios utiliza, la iglesia utiliza al creyente para crear esa convicción en el mundo. Pero si no hay diferencia, ¿cómo se puede crear esa convicción? La tragedia, claro está, se presenta cuando la iglesia deja de cumplir estas funciones, al punto de llegar a ser sal que no sala y luz que no brilla. Entonces, la iglesia pierde su esencia, su razón de ser, su identidad, y el mundo queda sin esperanza, sin Dios, sin evangelio. ¿Entendemos lo importante que es vivir de una manera cristiana?
de una manera diferente, de manera que brille a los hombres la excelencia del Dios que nosotros decimos adorar. Pregúntate si tu forma de vivir ha sido suficientemente diferente como para que los no creyentes que te rodean busquen al Salvador. Otra vez, pregúntate si tu forma de vivir ha sido lo suficientemente diferente como para que los no creyentes que te rodean busquen al Salvador, o te has confundido entre ellos, simplemente. O si más bien has vivido de tal forma que pareces un no cristiano más, pero alguien que va a un culto los domingos, que va a escuchar un sermón, pero no hay distinción, te confundes entre los no creyentes. Hoy, mi llamado urgente es a que cada uno de nosotros asuma vivir de tal forma que sea evidente que somos cristianos. De manera que los no creyentes sepan que somos de Cristo y nos pregunten por el Salvador. Así que consideremos las dos ilustraciones que nuestro Señor Jesucristo nos da. La primera ilustración, en el versículo 13, es de la sal que preserva. Leamos de nuevo el versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Sal que preserva. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En las dos ilustraciones que Jesucristo utiliza, asume que el creyente vive en el mundo, pero no es del mundo. Repito, Jesús asume en las dos ilustraciones que el creyente vive en el mundo. Note que no nos llama a salirnos del mundo, pero también que el creyente no es del mundo. El creyente está en el mundo, pero vive de una forma diferente. En el caso de la sal, debe ponerse la sal encima de la carne para preservarla de la corrupción. ¿Notan el punto? La sal tiene un contacto con la carne para producir lo que debe producir, para preservar de la corrupción. Como nos enseña, por ejemplo, Levítico capítulo 2, versículo 13, ese uso de la sal, búsquenlo en su Biblia. Levítico 2, 13, allá habla de ese uso particular de la sal. Si la sal no tiene contacto con la carne, entonces no tiene función. Pero la sal no se puede confundir con la carne. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Interesante, ¿no? Que habla acá de sazonar con sal todas las ofrendas, y la llama la sal del pacto de tu Dios. ¿Cuál era la función? Era preservar esos sacrificios, que no se dañaran, que no entrara tan rápido la corrupción. Y por eso Dios dice acá que toda ofrenda tenía que tener sal. Y entonces notan lo que Jesús nos está diciendo. Allá en Mateo está pensando en ese uso particular de la sal. Había un uso secundario de la sal, que era dar sabor. Por ejemplo, note Job capítulo 6, versículo 6. Ese nosotros lo entendemos, ¿no? Porque aún en nuestro contexto la sal sirve para sazonar, para dar sabor. Job capítulo 6, versículo 6 dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Pregunta retórica, respuesta, no. ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Yo diría, no me gusta, a mí no me gusta, entonces no. Pero el punto de Job es que la sal sirve para dar sabor. Ahora, estoy convencido por el contexto de Mateo que nuestro pasaje habla de la función de preservar, no de dar sabor. Al inicio del capítulo 5 de Mateo, Jesús enseñó las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Para decirlo de una manera simple, concisa, fácil, las bienaventuranzas es el código de vida del reino de Cristo. O sea,
¿Sabes cómo debe vivir un creyente? Las bienaventuranzas te da un patrón muy claro, muy definido. Miremoslas, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 5 al 12. Mateo capítulo 5, voy a leer del versículo 1 al 11. Y mientras lo leemos, piensa en que ese es el código de vida de aquellos que dicen pertenecer al reino de Cristo. Si tú dices que eres creyente, que perteneces al reino de Cristo, aquí hay una lista clara de cómo vive la gente en el reino de Cristo para que se diferencien de aquellos que no pertenecen a Cristo, para que sean sal y luz. Dice nuestro Señor, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nota el punto tan claro de Jesús? Dígame si esas características son propias de alguien que no pertenece a Cristo. Declararse pobre en espíritu, llorar por su propio pecado y su miseria, manso, ser alguien manso, ser alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que practica la misericordia, que es de limpio corazón y que es un pacificador. Eso no lo tiene el mundo. Un no creyente no tiene estas características, un creyente las tiene. Pero ¿sabe cuál es el resultado cuando un creyente vive de esta manera? Nótenlo en el versículo 10. Necesariamente. Déjeme decirle, necesariamente sucede esto, que nos dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que acaba de proclamar Jesús en los versículos anteriores. Por vivir de una manera diferente, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No tan por mi causa, o sea, por la causa de Cristo. Os vituperen y os persigan, o sea, hablen mal de nosotros y nos persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es que Jesús nos está llamando aquí a ser antipáticos, a ser de ese tipo de personas que polemizan con todo el mundo. No, el punto de Jesús es esto: si tú vives de una manera diferente al mundo, el mundo no te va a aplaudir. ¿Qué va a hacer el mundo? Te va a perseguir. El mundo que habla tanto de tolerancia, lo único que no tolera es la santidad. ¿Por qué razón? Porque la santidad señala su propio pecado. Pero me temo que aquellos días, cuando un creyente entraba en una conversación y los otros se callaban porque estaban hablando de cosas perversas, eso se está acabando. Ya no sucede eso, ¿no? Llega el creyente y más bien festeja con los otros. Pero estamos perdiendo la salinidad, ¿lo notan? Ya no vivimos de una manera diferente. Más bien nos parecemos al mundo. Más bien el mundo nos aplaude. Nos hace parte de sí mismo. Ya no hay persecución por causa de la justicia. Ya no nos vituperan ni nos persiguen por causa de Cristo. Ya no dicen cosas malas de nosotros. Ser cristiano está de moda, ¿o no? Pero, ¿qué cristianismo? Esa es la pregunta. ¿Es el cristianismo el que Jesús nos está hablando acá? ¿Ese cristianismo que es sal? Es decir, que produce escozor en la gente que no es creyente, que acusa el pecado, la sola presencia de un creyente acusa el pecado de los otros.
Cuando un creyente vive de acuerdo al código que Jesús está diciendo acá, va a recibir oposición. Porque el creyente es sal. ¿Qué pasa cuando usted echa sal en una herida? Eso pasa con la presencia de un verdadero creyente en medio de hombres impíos. En el contexto más amplio de Mateo, está una lección clara que nuestro Señor Jesucristo le da a los fariseos y a los escribas. ¿Cuál era el problema con los fariseos y los escribas? ¿Saben cuál era? Aparentaban tener piedad, pero no la tenían. Es decir, era una piedad legalista. Un legalismo crudo, con leyes inventadas por ellos mismos. Y esos fariseos estaban engañando y estaban engañando a otros. Pero Jesús les quiere decir algo. Ustedes, fariseos y escribas, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Porque es que a Dios no lo engañamos con nuestra apariencia de piedad. Note lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. La advertencia tremenda que señala acá. Y debe ser una advertencia que nosotros escuchemos, la pensemos para nosotros mismos, porque quizás somos de ese tipo de personas como los fariseos y escribas que pensaban ser del reino de Dios y no pertenecían al reino de Dios. Mire lo que dice esto en el propio contexto de nuestro pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Duro, ¿cierto? O sea, no todos los que estamos acá vamos a entrar al reino de los cielos. No porque usted diga Señor, no porque usted cante los himnos, no porque usted esté en medio de una iglesia, usted va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que vive de una manera que honra el nombre de Dios, como leímos en las bienaventuranzas. La falsa piedad, la apariencia de piedad no va a entrar al cielo. No te engañes a ti mismo. Examínate a la luz de lo que estamos diciendo. ¿Eres verdaderamente creyente? ¿Eres sal? ¿Tu vida produce malestar en aquellos que no son creyentes? Ese es el punto al que Jesús nos está llevando a reflexionar acá, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No, ni siquiera eso garantiza la entrada al reino de los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué advertencia tan dura? ¿No les parece a ustedes? Esto que acabamos de leer acá. Este es el caso de la sal que pierde su salinidad. Es decir, de aquellos que aparentan simplemente ser creyentes. ¿Sabe qué pasa? Jesús dice, esa sal que perdió su salinidad es arrojada a los caminos para ser pisoteada por los hombres. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es una terrible tragedia que quienes se llamen cristianos no cumplan esta función de preservación. Es una terrible tragedia para el creyente y para el mundo. Pues ya no se diferencian en su conversación, en las palabras que usan, en el uso del tiempo libre o la recreación, en el vestir. Se pierde la distinción, se pierde la diferencia. Mis queridos hermanos, no estoy abogando por un legalismo árido que niega el evangelio de la gracia, conduciéndonos a exaltar las obras. Ustedes saben que este es un púlpito donde siempre se está exaltando la gracia de Dios. Y por eso me atrevo a hablar de esta manera. Porque hemos predicado suficientemente la gracia. Y creo que eso está arraigado en el corazón de cada uno de ustedes. Que la salvación no la conseguimos nosotros. La salvación no se obtiene por algo que hagamos. La salvación es un don de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Pero lo que sí quiero dejar claro es que estamos llamados a vivir de una manera diferente.
de manera que incomodemos a los no creyentes con nuestra presencia. Otra vez, no por nuestra antipatía, no por nuestro fariseísmo, es que yo soy más santo que los demás, no es eso. Es que el solo hecho de que mi presencia cause malestar en los otros y que ya no se sientan cómodos haciendo lo que comúnmente hacen, usando las palabras que comúnmente utilizan. Ese es el llamado que yo quiero hacerles en esta mañana. Esto es lo único que va a conducir a los no creyentes al Salvador. Porque si nosotros no somos sal, no somos diferentes, ¿cómo ellos van a ser conscientes de su propio pecado? ¿No sabe cuál es el mensaje que les damos cuando vimos esas vidas relajadas? O sea, pues ser creyente no es diferente a lo que yo hago, nada. Ser creyente es ir y cantar el domingo, unos himnos y escuchar una predicación. Cristianismo fácil, que no conduce al cielo, sino que conduce al infierno. La segunda ilustración que Jesús utiliza es la luz que alumbra. Nótelo allá en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La segunda función que menciona nuestro Señor es la luz. La primera función de la iglesia es ser sal. Y tiene una connotación negativa, como la acaba de explicar. Preservar del pecado. Señalar el pecado. Mostrar la verdadera santidad. Ahora, esta segunda ilustración es positiva. Habla de luz, habla de reflejar, habla de mostrar las tinieblas. La iglesia y el creyente son la luz del mundo. Jesús dice, vosotros. Haciéndonos pensar en la iglesia en conjunto, pero también haciéndonos pensar de una manera particular. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto es más fácil de entender. Y tenemos la explicación de la propia boca de Jesús. Porque Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, ¿para qué está la luz? Para alumbrar. Así que una luz debe ser colocada en el lugar que alumbre. No puede esconderse, porque entonces no está cumpliendo su función. El versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un tarro, digámoslo así. No se tapa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El punto es simple y sencillo. La luz debe alumbrar en los lugares oscuros. ¿Notan el punto otra vez? El llamado de Jesús no es a salir del mundo, porque si salimos del mundo entonces ya no hay función de luz. ¿Dónde tenemos que ser luz? Donde hay oscuridad. No acá en la iglesia, donde todos nos portamos bien y nos vestimos bonitos, sino donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde la gente se está perdiendo por sus pecados. Allá tenemos que estar. Pero nota que Jesús otra vez está diciendo, pero no somos del mundo. Es decir, estamos allá, pero no somos tinieblas. ¿Qué somos? Luz. Tiene que haber una diferencia, ¿o no? Si no hay esa diferencia, entonces no estamos cumpliendo nuestra función. Si el creyente no está en el mundo, entonces, ¿a quién alumbra? Pero si el creyente se confunde con el mundo, entonces, ¿cómo va a mostrar la oscuridad? Hace tiempo leí una ilustración que ayuda a entender bien lo que quiero transmitir. El arca de Noé fue el instrumento de salvación en el tiempo del diluvio. ¿Recuerdan? Dios le dice a Noé, va a venir un diluvio, se va a inundar toda la tierra, tú tienes que construir un arca. Esa arca estaba hecha de madera para que flotara en el agua.
Noé tuvo que recubrirla con brea para que flotara, para que no permeara, para que no le entrara el agua. Allí en esa arca se salvaron 8 personas. Repito, fue el instrumento de salvación que Dios utilizó para esas 8 personas. El arca estaba en el agua. El arca tenía que flotar en el agua. Era necesario que el arca flotara para salvar a sus ocupantes. Pero, ¿qué si el agua entraba al arca? Si Noé no hubiera hecho bien su trabajo de recubrirla y se filtrara un poco de agua, como en el caso del famoso Titanic, ¿sabe qué pasaría? Entraría agua. Y no importa qué tan grande fuera la fisura. Puede que entrara poca agua. Pero finalmente, toda esa agua que entraba allá iba a hacer que el arca se hundiera. Y con el arca sus ocupantes. Entonces el arca ya no sería un instrumento de salvación, sino de condenación. ¿Notan? La ilustración es esta. Así, de la misma manera es con la iglesia y con el creyente. El creyente está en el mundo, pero no es del mundo. No se debe confundir el creyente con el mundo. Si el creyente se guarda en santidad, viviendo para la gloria de Dios, será instrumento de salvación para otros. Sin embargo, si el creyente deja que el mundo penetre en su corazón, en su mente, en sus sentimientos, entonces va a ser instrumento de condenación para sí mismo y para otros. Así es simple, así es sencillo. Alguien lo dijo de esta manera. Estamos en el mundo, pero que el mundo no esté en nosotros. Porque entonces vamos a naufragar como el arca. En el hipotético caso que les mencioné anteriormente. Notemos cómo termina nuestro Salvador el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Otra ilustración más. Mire cómo Jesús nos lo presenta de una y otra manera, para que entendamos la importancia de ser diferentes. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. ¿Cuáles palabras? ¿Sabe cuáles palabras? Está la conclusión del Sermón del Monte. Las palabras que comenzaron en el capítulo 5, las bienaventuranzas. Pero no solo las bienaventuranzas, lo que Jesús nos está hablando de ser sal y luz. Pero no solo eso, también cuando Jesús habló de la pureza moral. Cuando Jesús dice, oíste que a los antiguos se les decía no adulterarás, y Jesús dice, yo les digo algo, si cualquiera mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Notan? El código de Jesús, cómo es de estricto, más estricto. Porque este código de Jesús va al corazón. A Jesús no lo engañamos con nuestra apariencia. A Jesús no lo engañamos siendo sal que no sala, o luz que no alumbra. Entonces mire lo que dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa es la vida. Su vida. ¿Sobre qué la está edificando? ¿Sobre ficciones? O sea, las ficciones que usted se ha inventado de piedad. Mira lo que dice Jesús en el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Jesús, claro, pero es ese Jesús que cambia la vida, que transforma la vida. Mire, Jesús nos salva en nuestros pecados, pero no nos deja nuestros pecados. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿notan el punto? No es oír, es ¿qué? Hacer, vivir de una manera diferente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué palabra, no? Insensato, loco, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Quiénes son estos
que Jesús menciona en el versículo 26. ¿Sabe quiénes son? Aquellos que parecen ser cristianos y no lo son. No lo son. ¿Cómo puedes saber si eres creyente o no? ¿Saben cómo? Viendo si eres sal y luz. ¿Eres sal y luz? ¿Qué estás produciendo en los no creyentes que te rodean? ¿Qué dicen los no creyentes acerca de ti? ¿Ellos ven la clara diferencia? ¿Estás haciendo que ellos anhelen buscar al Salvador? Ese es el punto de lo que estamos leyendo acá. Nuestro texto termina de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesús nos da la ilustración de la sal, nos da la ilustración de la luz y termina con esta conclusión. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Notan? Así, como esa luz que se coloca en el candelero, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Nota que debe ser algo evidente? Los hombres deben ver eso, deben verlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras se ven. La gente las ve y dice, son buenas obras. No las buenas obras del catolicismo. Las buenas obras que Jesús nos ha presentado en todo este contexto. Pero el punto es este. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Interesante o no? Que los no creyentes glorifiquen a Dios. No está diciendo que van a ser salvos necesariamente, pero que glorifiquen a Dios. Como esos antiguos cristianos que vivían de tal manera que los hombres decían, allá hay algo diferente. Miren cómo se aman. Mire qué diferencia. Aquí hay algo que es sobrehumano. Esta gente vive de una manera que los identifica claramente con un Dios todopoderoso. Al respecto, Pedro dice lo siguiente, 1 Pedro 2:12. Leamos el versículo 11 y 12. 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como un extranjero, ¿usted lo identifica al extranjero o no? ¿Cierto? Usted lo mira y dice, no, este es gringo. Así debe ser con nosotros. La gente debe identificar que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, va a producir persecución. Pero también esto, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está diciendo Pedro? Los gentiles, o sea, los no creyentes, van a ver nuestra manera de vivir. Nos van a tratar mal. No les gusta. No les gustan los creyentes. Los genuinos y verdaderos creyentes son un problema, son la piedra en el zapato del mundo. Nos van a perseguir, van a hablar mal de nosotros, pero en el día del juicio, en el día de la visitación, van a tener que someterse a Dios. A regañadientes van a tener que darle la gloria a Dios. Pero va a ser resultado de nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Tú produces eso? ¿Produces que los no creyentes glorifiquen a Dios? ¿Estás produciendo eso? O quizá estás produciendo lo que Pablo dice en otro texto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No hay opción. Tú vas a producir una de dos cosas en los no creyentes. Si te llamas cristiano, no estoy hablando de la realidad de tu cristianismo, si eres creyente de verdad o no. Si tú te llamas creyente, vas a producir una de dos cosas. O que esos no creyentes glorifiquen a Dios, o que el nombre de Dios sea blasfemado por tu causa. ¿Qué decides hacer?
para este nuevo año. Mi llamado urgente, queridos hermanos, es a vivir como cristianos, a ser la sal y la luz de la tierra.